Entonces nos ubicamos nuevamente porque es necesario que cada uno de nosotros vuelva a conectarse en qué vamos. Vamos en el núcleo temático 2 del modo de lectura literal usando la comprensión de lectura a partir de la estrategia de la escritura de resumen. ¿Sí? Entonces el objetivo nuestro principal es planear la escritura del texto, ¿cierto? A partir de un texto base, que se le llama así en el contexto de la escritura de un resumen, para abordar, bueno, qué pautas mínimas podríamos nosotros tener presente a la hora de hacer un ejercicio de escritura de un resumen. ¿Sí? Entonces hablamos de la planeación con un texto seleccionado. Vamos a tomar un texto de uno de los cuadernillos de evaluación pro, ¿cierto? Para ubicar pues esas estrategias allí. Ese es un fragmento, solamente es un fragmento como son todos los que se utilizan dentro de este tipo de evaluación. Entonces podríamos no olvidar que incluimos el resumen como una estrategia de comprensión de lectura que posibilita que uno realmente pueda darle el valor a si comprendió o no comprendió lo que leyó a través de la producción de ese tipo de texto. Digamos que es un nivel pues que ya requiere lectura literal, pero también inferencial en cierta forma. Es que es un resumen, podríamos condensarlo de manera rápida y diríamos que expresa de una manera pues integral, reúne toda la información que ustedes encuentran en el texto base, la condensan y de manera pues coherente y usa las palabras pues de quien escribe el resumen. ¿Sí? O sea, por eso hablamos de palabras del redactor, pero sin alterar la información que se encuentra dentro del documento resumido. Nos interesa entonces esas estrategias para ver, bueno, cuál es lo esencial que hemos encontrado en el texto y así a través de ello organizar, bueno, entonces, ¿qué vamos a resumir? ¿Sí? En este caso, uno puede resumir un tema, puede resumir en el caso nuestro un fragmento, toda una obra o un capítulo. ¿Sí? Entonces, para hacer ese proceso que nos interesa a partir del desarrollo de las competencias pues, de comprensión de lectura, que son las fundamentales en el proceso de evaluación de las pruebas saber, implica entonces que nosotros transformemos a ese texto se le llama texto base, en otro texto que reproduzca de manera muy consciente por parte del lector o de la lectora las ideas principales. ¿Sí? O sea, de forma global, primero de forma global y breve, y dejando en cierta forma algunas ideas que son accesorias pero que no van a ser muy significativas. Pero ahí en esa selección es importante recalcar para todos nosotros y nosotras que es indispensable hacer primero el proceso para no ir a quitarle información que podría dañar nuestro proceso de producción del resumen. ¿Sí? Entonces, por eso las estrategias para llegar a hacer esa producción pues son indispensables teniendo en cuenta que no podemos alterar el texto ni quitarle información que podría ser vital, ¿no? Vital para ello. Entonces nosotros seguimos unos pasos. Digamos que el primer paso, que para todos es muy claro, hay que leer el texto. ¿Sí? Para poder avanzar, hemos dicho, es el texto base, un texto corto, ¿cierto? Que trabaja, digamos aquí, sobre sobre lo que tiene que ver con la medicina popular. ¿Sí? Entonces,
toma adaptada de Prieto Gaona Oriana del 2011. Esto es un proyecto de investigación, ¿sí? Se llama así, proyecto de investigación sobre la medicina popular. Entonces, aquí estaríamos viendo y haciendo como el comparativo entre los textos que hemos leído y que le hemos hecho pues el proceso de comprensión. Hemos leído un texto ensayo crítico, ¿sí? El de Casani para un lenguaje solidario, donde vimos pues la fortaleza que hay allí de la argumentación crítica. Trabajamos también uno sobre lo que tiene que ver con la investigación de la profe que realizó pues todo un acompañamiento a los chimpancés para poder llegar pues a ser catalogado como una experiencia científica, y se hace un análisis allí muy crítico de qué pasó en el inicio, ¿sí? Con las ciencias duras, entre comillas, solo una comilla, que implicaba pues ese reconocimiento. También hemos revisado los textos pues narrativos, que serían autobiografía, y que también tienen un estilo específico, tienen una forma de estar distribuidos y tienen una intención, y el cuento de Cortázar, ¿sí? Que también pues va a entrar en la modalidad del texto narrativo, pero son textos narrativos pues que tienen una estructura semejante, pero que tienen intenciones pues un poco diferentes. Ahorita estaríamos mirando el anterior que decíamos del artículo científico sobre los chimpancés, pues se va a parecer un poco a este que vamos a abordar del proyecto de investigación. Los dos últimos hacen parte de algunas de las bases de datos de las evaluaciones pues PRO que hubo en algunos años anteriores, ¿sí? Entonces esos dos se van a aparecer en la esencia, y vamos a mirar los pasos pues que requiere en cierta forma hacer todo ese proceso allí. Entonces lo primero es leer el texto base, aunque yo ya lo tengo señalado, podríamos tenerlo pues en limpio. Aquí hago énfasis, número 1, en leerlo, número 2, en rescatar los conectores y su uso dentro del desarrollo de la comprensión del texto como tal. Algunas palabras que podrían tener un poco de dificultad, pero que dentro del texto yo puedo lograr encontrar su significado más acertado, ¿sí? Entonces dice: la medicina popular colombiana conserva una amplia serie de conocimientos empíricos sobre gran diversidad de recursos botánicos que han sido esenciales para el cuidado de la salud. Pero, escuchando un poco los conectores, con la oficialización de la medicina a finales del siglo XIX, la creación de las primeras escuelas de medicina y de farmacia y la creación de una legislación que buscaba regular estas disciplinas, muchos de estos conocimientos fueron rechazados, al igual que sus prácticas médicas. Paradójicamente, mientras la medicina oficial negaba los conocimientos populares, se servía de ellos para desarrollar muchos de los avances farmacéuticos de los que se vale la medicina oficial para sus tratamientos. Por otro lado, ¿sí?, según la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial cubre apenas un 20% de la población en los países en vía de desarrollo.
mientras que el 80% tiene que recurrir a otras prácticas médicas populares y lo hace en gran parte por la poca garantía de acceso y de aseguramiento de la población pobre. Lo anterior sigue generando inconformidad en quienes practican la medicina oficial, pues consideran que la medicina popular no representa un conocimiento válido porque no se fundamenta en pruebas científicas y no está regulada. Sin embargo, ambas medicinas pueden llegar a ser complementarias si se estudian de manera juiciosa y se determinan cuáles de las prácticas y de los recursos botánicos usados por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud a las poblaciones necesitadas. De esta manera también se promueve la inclusión, el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural y por los conocimientos populares. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un fragmento de un proyecto de investigación que va a tener unas semejanzas con el artículo de investigación que revisamos antes, ¿sí? de Prieto Gaona Oriana del 2011. Está tomado de allí ese fragmento. Entonces, en una primera lectura, lógicamente estamos ubicando que en el aula de clase nuestra, como es lo que estamos viviendo actualmente, pues lo podemos hacer de manera, digamos, lenta, didáctica, reseñando cada una de sus partes, pero pues son ejercicios que posteriormente cada uno de nosotros tendrá que hacerlo de manera más ágil, dependiendo de las circunstancias en las cuales estemos siendo evaluados, ¿sí? Pero hacemos referencia a algunos aspectos estratégicos de la lectura, que cada uno de nosotros podría ayudarse para mejorar ese desarrollo de la comprensión de una manera un poco más rápida. Entonces, uno de los elementos que vamos a resaltar hoy son los conectores lógicos compuestos que están señalados pues aquí en el texto y que nos van dando de manera muy puntual un manejo del discurso. O sea, el discurso está atravesado por esos conectores que posibilitan que el lector esté atento y sepa hacia dónde van las ideas y cómo unas acompañan a otras o aumenta información o hace una cierta forma de comparación, ¿sí? Entonces, por otro lado, tal cosa, sin embargo, de esta manera, esos serían como los principales que encontramos que podrían tener una fortaleza, ¿sí? Que es bueno que ustedes pues lo vayan comprendiendo allí. Bueno, en el caso de, entonces, ¿qué es el primer punto que todos realizamos cuando nos acercamos a una lectura? Leerlo de manera global, ¿cierto? Y luego, pues viene una segunda lectura donde ya podemos analizar, bueno, cuáles son las ideas, digamos, más importantes que se desarrollan dentro del texto que estamos haciendo como propuesta, ¿sí? Y de allí pues vendrían algunas preguntas rápidas que todo lector podría hacerse. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata exactamente? Aquí de qué trata exactamente se refiere principalmente en que el resumen va a tener esa exigencia y que no lo puedo hacer de una manera al vacío, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se ha escrito? ¿Qué quiere explicarme el autor? ¿Qué es lo que coloca en relieve? ¿Sí? ¿Y en qué insiste? Entonces, digamos que esas son las primeras preguntas que yo me haría en el proceso de comprensión de un texto, pues en este caso nosotros queremos planear nuestro resumen, ¿sí? Y ver cómo organizamos la información.
Vendría después, entonces, número 1, lectura total del texto. Número 2, aspectos que yo debo tener presentes. El número 3, cuál es la idea global que tengo de todo el texto, no pedacitos, sino cómo de un lector deberá, todos nosotros deberíamos tener una apreciación rápida de qué dice el documento, ¿sí? Teniendo en cuenta pues esos procesos, no solamente en lectura crítica, sino en las otras líneas del conocimiento se requiere también una lectura rápida, ¿cierto? Entonces ese sería como el tercer elemento. El cuarto elemento es el reconocer, bueno, ya he visto que este texto trata sobre tal cosa de manera global, de acuerdo a la información que recibí de él, voy a reconocer cuál es el tema, ¿sí? Entonces, una de las aclaraciones que acompaña al tema y que quiero compartir con ustedes es que el tema puede ser entendido como un contenido general expresado en una sola proposición, es una sola frase, que globaliza la información mínima e imprescindible contenida en el texto. Entonces, cuando leímos, jugamos para un lenguaje solidario, después de haber hecho todo el ejercicio de organizar la coherencia, la cohesión, las partes que lo componen, llegamos a entender que el tema era el lenguaje como el principal elemento de discriminación, ¿sí? O sea, como todo lo que se maneja dentro del documento, ensayo crítico, pues va a manejar el tema desde dónde se manifiesta la discriminación, ¿sí? O sea que el lenguaje de una manera inconsciente propicia la discriminación hacia la diferencia, hacia el otro. Entonces, acá que estaríamos viendo, cuál sería el tema que se aborda en este ejemplo, pues tomado de un proyecto de investigación que hace parte del cuadernillo que les expreso, que fue sacado de una de las pruebas, ¿sí? Estamos tomando textos de ahí mismo. Bueno, a partir del tema general, nosotros siempre vamos a encontrar en ese proceso, bueno, cuáles son esos otros subtemas que acompañan al proceso del tema general, ¿sí? Y que nos ayuda a entender de qué trata pues en determinado momento lo que estamos queriendo desarrollar. Hay algunas palabras que serían un elemento no tan rápido para discernir, pero que sí podrían ser elementos para la comprensión, pero no para buscarlos en otro contexto, sino dentro del contexto de la misma lectura, y que el lector tendrá que hacerlos de manera rápida, ¿sí? No es que no vamos a tener otra opción. En otros espacios a lo mejor sí, pero allí en ese espacio específico de una evaluación, pues requiere que el lector entienda qué es empírico, qué es un recurso botánico, qué es una legislación, qué es medicina popular, qué es medicina oficial, el concepto de inclusión y el concepto de diversidad cultural, ¿sí? Digamos que son de las palabras y que se convierten casi en conceptos, ¿no? Conceptos que atraviesan todo el texto y que yo debo tenerlos presentes para a la hora de hacer el trabajo de comprensión. Bueno, ¿qué vendría entonces en el punto 7? En el punto 7 identificamos, al igual que hemos hecho con los otros documentos, y como cuando hablamos de los diferentes géneros y tipos de textos, nos dimos cuenta que tienen una estructura semejante, los expositivos, los argumentativos, a diferencia del narrativo, que tiene una estructura también, pero tiene otra denominación que va a referirse a la tipología textual, ¿cierto? Entonces, en este caso, identificar esa estructura, bueno, y ustedes dirán, ¿y para qué
identificamos la estructura. Bueno, ya sabemos que es un proyecto de investigación y como proyecto, en el caso, pero no tenemos todo el documento, tenemos solamente un fragmento. Ese fragmento tendrá una introducción, tendrá un cuerpo y tendrá una conclusión, que rápidamente, igual que todos los otros elementos, el lector tendrá que hacerlo. ¿Sí? Entender que el discurso está organizado de tal manera en estos tipos de textos que nos da la opción para identificar muy claramente dónde estaría la introducción y dónde estaría el cuerpo y a dónde llegaríamos como una especie de conclusión y que a la vez en este texto tiene algo de reflexión. Entonces identificamos esas partes y vendría en el punto octavo, podríamos hacer entonces en este contexto, que les va a servir a ustedes, pues porque ustedes no se van a quedar toda la vida en las mismas circunstancias, sino que van a avanzar, van a estudiar, van a progresar, entonces van a tener toda una modalidad de trabajo de lectura y de escritura en las universidades donde ustedes puedan llegar, y eso va a implicar usar el subrayado. ¿Sí? El subrayado es una estrategia de comprensión de lectura que ubica al lector para distinguir lo más importante y qué cosas debería dejar de lado. Pero allí, vuelvo y repito, al igual que hablamos al inicio, debo ser cuidadoso, primero cuidadosa, teniendo muy claro cuáles son esos aspectos. Porque si los voy a señalar, o los voy a señalar todos y tampoco sirve, o voy a quitar los que son más importantes. Entonces ahí tengo que hacer ese ejercicio. Y muchas de las preguntas, en cierta forma, van a estar radicadas en esa distribución. ¿Sí? En cierta forma, si hiciéramos el análisis, ahí tendría mucho que ver con ello. Entonces, también después del subrayado puede venir las anotaciones a los lados del documento, si yo le hago preguntas. Son estrategias que toda persona, estudiante, profesional, debería de incluir en sus formas de lectura. Los textos no son muertos, los textos tienen vida y a partir de la lectura nuestra le imprimimos esa calidad de vida. O sea, los textos o los libros están allí, están buscando que sean leídos para que recobren la vida que necesitan, que es a través de la voz nuestra. Entonces también está el subrayado, estaría la anotación al pie del texto, lo que no entiendo, o sea, lo que nosotros llamaríamos la interacción con el texto, ¿cierto? Entonces, el texto no está muerto, yo anoto, no estoy de acuerdo con esto no lo entiendo, ¿por qué dice esto el autor? O sea, hay una interacción lector-escritor, ¿sí? Que es necesaria, y no creer pues que los textos son planos y que no tendrían una intervención fundamental del lector. En la otra estrategia es la organización de las ideas, que lo puedo hacer a través de un gráfico, ¿cierto? Entonces el título es el proyecto de investigación sobre medicina popular. ¿Cuál es la idea principal 1? ¿Cuál es la idea principal 2? ¿Cuál sería la 3? Y podríamos usar ya sea este le falta complementar con este modelo que tenemos aquí. Yo puedo hacer un esquema que me ayude también a entender sobre qué estoy haciendo en términos de la selección de nuestras ideas principales del texto, ¿cierto? ¿Qué tiene el resumen? Al igual que el texto expositivo o el texto argumentativo de los que hemos leído, tiene esa estructura. Entonces ustedes van a ubicar cuál es la introducción, en el caso
de nuestro texto, hasta dónde llegaría la introducción. Entonces yo podría hablar aquí: la medicina popular colombiana conserva una amplia serie de conocimientos empíricos sobre la gran diversidad de recursos botánicos que han sido esenciales para el cuidado de la salud, ¿sí? Entonces podríamos hablar aquí que se introduce el tema, se introduce el lugar de tiempo, o sea, aquí en el contexto, se introduce el tiempo y va desarrollando, pero con la oficialización de la medicina a finales del siglo XIX, la creación de las primeras escuelas de medicina y farmacia y la creación de una globalización que buscaba regular estas disciplinas, muchos de estos conocimientos fueron rechazados, al igual que las prácticas médicas. O sea, que yo podría decir aquí a grandes rasgos que esta sería la introducción, en el concepto pues de introducción, porque va a tener los elementos necesarios para determinar cuáles son esos elementos indispensables. Tenemos el tema, ¿sí? Un poquito aquí, que sería el tema de la medicina popular colombiana y su conservación a una amplia serie de conocimientos, era tal, hasta aquí podríamos hablar de tema, ¿cierto? Y podríamos hablar de contexto, Colombia, ¿cierto? Y podríamos hablar del contexto del tiempo. Estamos diciendo pues qué es lo que pasa con él. Pero ahí mismo en la introducción ustedes van a encontrar una especie de tesis o hipótesis, ¿cierto? Al igual, dice, al igual que sus prácticas médicas. Paradójicamente, ¿sí? Podríamos hablar aquí, hasta aquí iría la introducción, pero la señalamos como una tesis, ¿sí? O sea, que en la introducción tiene el tema, tiene el contexto de lugar, el contexto de tiempo, de qué están hablando, y tendría una especie de discusión, ¿cierto?, que hace parte de la introducción. Luego viene el cuerpo y luego viene pues las conclusiones, ¿sí? Recuerden que en el cuerpo se va a trabajar en cierta forma todo lo que implica pues la sustentación, ¿cierto? Bueno. Entonces, en un párrafo, en un fragmento, encontramos todos esos elementos, ¿sí? Y que pues debo hacerlo de manera... Cuando aquí ya empieza, pero al otro lado, según la organización, ¿sí? Los países de vía de desarrollo, mientras el 80% tiene que recurrir a otras prácticas populares, y lo hace en gran parte por la poca garantía de acceso y aseguramiento de la población pobre, ¿sí? Podemos hasta aquí hablar de cuerpo, la sustentación, desde las voces de autoridad que podrían ser, digamos, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el cuerpo, que es el que sustenta lo que se está planteando de las problemáticas pues que ocurren aquí. Este hace parte de la introducción, pero lo saqué aparte para señalar que esta es como la discusión. Listo. Entonces, estamos diciendo que desde aquí, o sea, el documento, el fragmento nos dice que según la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial cumple apenas el 20%, o sea que estos datos que aparecen aquí, 20%, 80%, hacen parte de la argumentación
para demostrar lo que está ocurriendo de la desigualdad en la atención de la medicina a las, digamos, a las poblaciones de menos recursos. ¿Sí? Iba diciendo pues ya. Sin embargo, entonces miren aquí, a partir de este conector viene la conclusión y la reflexión. ¿Sí? O sea, no apareció todo allí, sino que pues son varias lecturas lo que uno en determinado momento. Entonces, sin embargo, ambas medicinas pueden llegar a ser complementarias si se estudian de manera juiciosa y se determinan cuáles de las prácticas y de los recursos botánicos usados por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud a las poblaciones necesitadas. Concluye allí pues que hay que hacer el encuentro entre los dos tipos de medicina y hace la reflexión. Dice, de esta manera se promueve la inclusión en el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural, ¿sí? Que tiene que ver con los conocimientos populares. Entonces tendríamos allí un fragmento con todas las partes de una estructura formal que nos va a servir pues para hacer el de nosotros, dependiendo pues del tipo de texto que nosotros vayamos a resumir. Bueno, vamos en la 9. Ya tienen aquí solucionado unas partes, ¿cierto? Vendría, el primero se realiza un análisis, luego la síntesis, esto es como al final del documento, ¿cierto? Entonces, ya cuando se ha hecho todo ese proceso, pues vendría la diferencia entre vamos a sintetizar y vamos a resumir, ¿sí? Que sería el último proceso. Entonces, de esa misma producción, de ese mismo fragmento, pues hay preguntas, ¿cierto? Preguntas tipo, pues, nuestro objetivo principal. Les dice, según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente, ¿sí?, promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura. Prever el envejecimiento demográfico de la población, las estructuras familiares cambiantes y el de los mercados de trabajo informales. Respetar el derecho a los servicios de salud, el respeto a las diferencias culturales y a los principios de igualdad y de no discriminación. Crear el sistema de información con un enfoque de derechos humanos que permitan evaluar los avances en salud. ¿Sí? Entonces, aquí es muy indispensable para cada uno de nosotros ubicar muy bien el tipo de pregunta. Aquí nos están pidiendo comprensión, entonces recuerden que la prueba va a tener ciertas competencias específicas como comprensión, evaluación, identificación, que después la vemos en un análisis que hemos ido por ahí organizando, ¿sí? Después de atender, ¿sería necesario qué? Para ustedes, ¿cuál sería? ¿Y por qué, no? Lo importante allí, más que decir A, B, C, D, es entrar en la dinámica de hacer la comprensión del por qué la resolución de una de las preguntas, de una de las respuestas, ¿sí? Entonces, hablaríamos aquí, según el texto, sería la A, ¿cierto? Porque promueve los sistemas de financiación adecuados, o sea, ese sería el objetivo principal, para que puedan canalizar esos textos, o sea, esa forma de encontrar la medicina para toda la población y no solamente para un sector, ¿sí? Para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura.
Ahí reúne como todo lo que en realidad se está promoviendo en esa primera atención de salud, ¿sí? Pues que vemos estas fallas aquí. Bueno, entonces dice, al promover sistemas, expliquémosla. Entonces, promover sistemas de financiación adecuados y activos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura, ¿sí? La competencia que tendríamos allí que desarrollar o que se desarrolla a través de la pregunta es la comprensión de cómo todas las partes del texto van a estar ligadas para darle un sentido global. Sí, ahí no te están preguntando específicamente una partecita, sino que te dan toda la visión de todo el texto, y yo como lectora tendré que articular todas las partes anterior leídas con el sentido global que me da el texto. ¿Qué evidencia haría la prueba allí con nosotros? ¿Sí? Entonces, identifica y caracteriza las diferentes voces que se presentan en el texto. En ese caso, pues recuerden que estamos hablando que la argumentación va a estar en lo que tiene que ver con las voces de las estadísticas del lugar de la salud en Colombia o de la OMS específicamente, como lo dice en el mismo documento, ¿sí? O sea, esta es la Organización Mundial de la Salud, que sería una voz pues de autoridad en términos de el tema que nosotros estamos queriendo realizar, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es que ustedes puedan elaborar en este momentico las que nos hacen falta. Algunas ya, aquí cuando hablamos de estas palabras, pues el significado lo vamos a ubicar con una interpretación dentro del texto, ¿sí? Y aquí nos faltaría, en esta misma podríamos meter el reconocimiento de los conectores, ¿sí? Que ya ustedes los tienen, de los conectores lógicos, compuestos, ¿cierto? Que me sirven para hacer ese proceso. Entonces, este sería como las 7, o estas dos tienen mucho que ver allí en la comprensión. El reconocimiento de los conectores lógicos compuestos ya los tengo, lo que voy es a definirlos dentro del contexto, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo acá en el primero espero, ¿cierto? Ya los tengo señalados. Si encontramos otro, pues lo ubicamos. Bueno, ustedes los pasan allí, lo anterior, y por allí yo les tengo pues les tengo una cartillita de conectores para que ustedes también pues identifiquen de pronto de primera mano qué significados podría, o sea, cuál es la función que cumplen, pero aquí tenemos que ubicarlo dentro del conocimiento de los conectores lógicos compuestos dentro del discurso, ¿no? Dentro del texto leído. Eso es lo que nos interesa allí, fundamentalmente. Entonces, pasan todos los que tienen acá, como en lo anterior. Sin embargo, y los vamos a identificar en la listica que yo les tengo por allí, pero
fuera de identificarlos en la lista, lo que nos interesa también es que ustedes miren la función que cumple dentro del discurso. Creo que estos son. Entonces, aquí es reconocimiento, se reconocen, ya los tenemos compuestos dentro del texto leído y explicar su función. Por ahí hay algunas preguntas donde nos hacen este tipo de evaluación. ¿Sí? Sin embargo, aquí, ¿qué significado tiene la palabra sin embargo? Más allá de ser un conector, ¿cuál es la función que cumple dentro del discurso? Ese sería como el proceso. ¿Sí? Bueno.